Solo quiero agregar que, bueno, la dinámica del seminario no es la misma que la de la defensa de tesis, es un poco más corta la presentación que le pedimos a Noelia, tiene 15, 20 minutos más flexibles para exponer su trabajo y dejamos las preguntas y comentarios para el final, se pueden anotar en el chat, los que quieran ir haciendo comentarios, yo les voy dando la... ¿Sí? Así que bueno, Noelia, todo tuyo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Voy a poner mi cronómetro porque no quiero irme demasiado. Bien. Para introducir al tema, me parecía importante hablar sobre el sector del aluminio y el caso de Aluar. El aluminio como insumo, como material, es un insumo básico de toda industria, especialmente de la industria militar. Y cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial, los países que no participaron del conflicto bélico, se vieron, entre ellos Argentina, se vieron frente a una situación de escasez de todo tipo de productos, lo cual provocó una expansión de la industria local, lo cual llevó a que tuviesen que sustituir importaciones. Y bueno, y el aluminio aparece como un insumo muy escaso, además de ser transversal de otras industrias. El caso de producción de aluminio primario en Argentina se tiene que analizar o comprender en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Tecnológico e Industrial orientada al autoabastecimiento de materiales y manufacturas, particularmente en la época en que se empieza a analizar para la industria militar nacional, fundamentalmente la aeronáutica. Si nosotros vemos en esta línea que me parecía como bastante aclaradora acerca de cómo fue el proceso, nosotros podemos ver que en las primeras presidencias de Perón se empieza a dar los primeros debates en Argentina acerca del desarrollo del sector del aluminio. Pero bueno, los distintos intentos en provisionar localmente de aluminio primario sistemáticamente fallaron. En esta línea, en el año 66, se crea la Comisión Permanente del Planeamiento para el Desarrollo de Metales Livianos. Esta comisión dependía directamente de la Secretaría de Estado de Aeronáutica y tenía a su cargo los estudios, y de allí surge la recomendación acerca de la ubicación estratégica de Puerto Madryn, porque como lugar estratégico para el emplazamiento de la planta, porque estaba cercano, estaba aledaño a un puerto de aguas profundas y cercano al lugar donde se podría instalar una hidroeléctrica, porque cabe mencionar que la producción de aluminio es intensiva en uso energético. En 1970 se crea Aluar justamente para poder participar de la licitación del gobierno nacional para la producción de aluminio primario, y en el año 71, una vez declarada desierta la licitación, porque ninguna de las propuestas, ninguna de las ofertas cumplieron con las exigencias, se contrata directamente a Aluar. Y en el 74 se pone en marcha la planta. Me parece interesante justamente a la luz de el marco teórico que nosotros vamos a utilizar para analizar las decisiones de la empresa, cómo la vigencia del modelo de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones tiene un quiebre en el año 76, por lo cual demuestra esto, que todo el estudio, el análisis y el diseño del proyecto de la planta Aluar se hizo en un modelo de acumulación distinto al que después fue el imperante una vez que se pone en marcha. El objetivo de la investigación es comprender justamente cuáles fueron las estrategias tecnoproductivas de Aluar desde su puesta en marcha en el año 74 hasta el 2007, justamente en el marco de las interacciones de
un determinado contexto macroeconómico y diferentes modelos de acumulación que estuvieron vigentes en el periodo bajo análisis. Y la hipótesis que subyace en este objetivo es que existe una correlación entre los modelos de acumulación basados en especulación financiera y las políticas macroeconómicas y mesoeconómicas que implementaron además beneficios para algunos sectores industriales, tienen correlación esto con ciertas conductas tecnoproductivas de las firmas que pertenecieron o que formaban parte de ese sector industrial que fue beneficiado, grupo dentro del cual se encuentra la empresa Aluar. El marco teórico que se utilizó es el de las interacciones entre la micro y la macroeconomía, modelo de acumulación del capital, de la sociología de la economía y economía evolucionista o del cambio tecnológico. La articulación de los marcos teóricos a lo largo del estudio, bueno, este esquema muestra que justamente el enfoque de interacción entre la micro y la macroeconomía se encuentra en el centro de articulación de los distintos aportes teóricos, porque se traza una lógica a lo largo de todo el estudio, en donde las preguntas sobre la micro se intentan intenta encontrar respuestas a través de la comprensión de lo que va sucediendo a nivel macroeconómico. Y particularmente en lo que respecta a las decisiones que tienen que ver con decisiones tecnológicas, se hace un análisis más exhaustivo, utilizando los aportes de la economía evolucionista, analizando el contexto organizacional que promovió cada una de estas decisiones, como también los diferentes procesos de aprendizaje, de acumulación de conocimiento que se dieron al interior de cada una de las innovaciones incrementales. Los aportes de modelos de acumulación es lo que permite analizar las distintas fases de reestructuración del sector manufacturero, que fue coincidente con cambios en la política nacional y que justamente estas sucesivas reestructuraciones, que encuentran explicación también en las políticas, fue lo que fue consolidando una élite industrial argentina de cuyo grupo Aluar forma parte. Los recursos metodológicos implementados que se aplicaron fue el estudio de fuentes secundarias, publicaciones, memorias y estados contables de Aluar desde el año 74, informes sectoriales, específicamente del sector del aluminio y bibliografía, muchos artículos periodísticos, y también leyes, decretos, ordenanzas que a lo largo del periodo bajo estudio fueron surgiendo. También se trabajó con mucho apoyo en lo que surgieron, en lo que emergió en las entrevistas a ex empleados de Aluar, ex gerentes de Aluar, y también de otras empresas vinculadas al grupo como Inca. El primer periodo que se analiza es del 74 al 82. Cabe mencionar que la lógica de los distintos cortes temporales utilizados es la que propone Aspiazu y York cuando analizan los distintos modelos de acumulación de Argentina, y justamente el primer periodo de quiebre es del 74 al 82, en donde se observa como modelo de acumulación el cambio de la ISI, que venía vigente desde el 30, a un nuevo modelo de acumulación de tipo financiero y de ajuste estructural, que venía reforzado por una política macroeconómica de liberación de mercados, apertura externa, una reforma financiera y una política monetaria pasiva. La política sectorial se observan regímenes de promoción industrial para pocos sectores industriales, lo cual deriva en una desarticulación productiva y una regresividad industrial basada en la desindustrialización y reprimarización, diferente a lo que se observaba a mediados del 74, desde antes de mediados del 74.
y se empiezan a ver distintos sectores ganadores, básicamente los de insumos básicos con economías de escala y capacidad exportadora. Dentro de esto se encuentra la industria de Aluar, y como sector perdedor, el entramado pyme. ¿Cuál era la preocupación puntual en esta etapa de Aluar? Bueno, es la etapa en donde se pone en marcha la empresa y es generar conocimiento local de producción de aluminio. Era un conocimiento, no había tradición de producción de aluminio primario en el país y ese era el mayor desafío. Y por supuesto el desafío de la instalación y la puesta en marcha de la empresa, y aparece también un desafío que no se tenía previsto, que era encontrar fuentes de energía complementaria, ya que la construcción de la represa de Futaleufú vino retrasada y no se terminó hasta el 78. El aprendizaje adquirido en los diferentes niveles organizacionales en esta primera etapa fue fundamental para mejorar los estándares exigidos por el mercado internacional, lo cual Aluar tuvo que rever su perfil. Surge como una empresa para proveer al mercado local, y cuando pone en marcha la planta, se da una liberación de mercado y apertura externa que le exige colocar su producción internacionalmente. Entonces, tuvo que ajustar, se encontró que tuvo que ajustar o cumplir con estándares exigidos en el mercado internacional. Bueno, esto es para repasarlo rápidamente. Acá se puede ver la red de actores que fueron claves para el proceso fundacional de la planta, de la empresa, actores de la arena política, industrial y muchos actores del sector científico. Y también se ve en los 10 primeros años la construcción de una densa red tecnoeconómica con instituciones científicas, empresas proveedoras, clientes, el Estado Nacional, que fueron también claves para el desarrollo de la planta. La Gerencia de Investigación y Desarrollo, con la que se pone en marcha la planta, era una gerencia inusual para la época, porque tenía una gerencia de I+D que tenía el mismo rango que la gerencia de planta, dependiendo de la gerencia general. Y la gerencia de investigación, con un peso importante, tenía más jefaturas que la gerencia de desarrollo, y a cargo de jefes que tenían la categoría de doctores, lo cual para la época era algo inusual para la industria de la época. Pero esto tiene una explicación, porque yo ya mencioné que no había antecedentes en la industria local, antecedentes sobre lo que es producción de aluminio primario, y la necesidad de generar conocimientos y por lo tanto de tener un área de investigación al respecto, llevaba a que sea sumamente relevante. Y esto estaba vinculado con la estrategia inicial de Varsavsky, que fue el primer quien diseñó el proyecto y fue el primer jefe operativo de la planta, que él plantea para postularse a la licitación, plantea que se podía llevar adelante la combinación de una compra de tecnología extranjera junto con un plan de desarrollo propio que permitía sortear las limitaciones estructurales locales en el momento. Se compra una tecnología muy básica, pero con la proyección de incorporar a futuro desarrollos incrementales que complemente y mejore esta tecnología a la vez de dejar capacidades endógenas. Pero en el año 76 se aleja Varsavsky por cuestiones de reorganización del grupo empresarial y asume el ingeniero Vargaña en su lugar, un ingeniero que no tenía una postura tan favorable respecto al desarrollo de tecnología, y entonces la Gerencia de Investigación y Desarrollo se lo baja de rango, queda debajo del área de la gerencia de planta,
y sufre un primer ajuste que pasa de 50 a 30 miembros en el año 77, y se fusiona la gerencia de investigación con la de desarrollo, y solamente queda una gerencia de división de investigación y desarrollo. En el segundo periodo que se analiza, lo caractericé como la innovación tecnológica en un contexto de alta inestabilidad macroeconómica. El modelo de acumulación sigue siendo el modelo financiero y de ajuste estructural. Acá se ve un afianzamiento de este modelo, en donde la valorización financiera que habían iniciado a mediados de los 70 se impuso definitivamente como el eje ordenador de las relaciones económicas. La política macroeconómica la tenemos que analizar como en dos etapas, porque fueron muy diversas. La de Greenspan, donde hubo realmente un esfuerzo por redistribución hacia los asalariados para mejorar la demanda interna y apoyar la producción. Y la de Sauville, a partir de mitad de la década, con el Plan Austral, con la finalidad de controlar el déficit fiscal externo y el control de la inflación. La implementación del Plan Austral generó la actividad se vio dinamizada a partir de la implementación del plan, pero luego los sucesos hiperinflacionarios de 1987 nuevamente le quitaron este dinamismo y se ve una actividad industrial pobre. A nivel política sectorial se siguen observando regímenes de promoción industrial que siguen generando concentración de grupos económicos y desmantelamiento de las pymes, y se da lo que Kosakov denomina como regresividad industrial, que es esta incapacidad que tiene la industria de aprovechar las capacidades instaladas, las habilidades, los conocimientos que tiene la industria local y que desarrolló años anteriores, para justamente impulsar una nueva reestructuración industrial. Todo esto no se ve. Y se da un fuerte impulso a la exportación para que las empresas que tienen sobreoferta de productos, que se ponen en marcha en esta época, se ve ya bien instaladas las empresas, esas empresas de gran escala, que se pensó para proveer de productos a la industria local. Bueno, que la industria local estaba decaída, que no era la misma demanda, y entonces se produce una sobreoferta de productos que a nivel nacional se trata de implementar una política para poder exportar estos productos. Los sectores ganadores, nuevamente la industria metálica básica, donde está incluido Aluar, alimentos, bebida y tabaco, y el sector perdedor sigue siendo el entramado pyme. ¿Cuál fue la preocupación eje de Aluar en esta época? Bueno, ajustar el funcionamiento de la planta y ver cómo aprovechaba la capacidad productiva instalada que recién comentaba. Esta época es la época que los diferentes expertos a los cuales tuve acceso para las entrevistas identificaron como la etapa en la que se dio la mayor cantidad de cambios incrementales, y que lejos de ser cambios incrementales menores, ellos lo sintieron como un proceso arduo, complejo, y que reconocen que fue el más creativo de todas las etapas de Aluar. La innovación más importante que se da en esta época es la del cerramiento de cubas. Junto con el cerramiento de cubas, que era lo más urgente, ustedes pueden ver las fotos, ese era el ambiente de la planta inicialmente. Lo más urgente era el cerramiento para poder superar ineficiencias productivas que generaban un elevado consumo energético y problemas ambientales serios. Este cuadro muestra la cantidad y la calidad de innovaciones tecnológicas que se dieron en estos 7 años, mucho de desarrollo local. ¿Qué pasó con la Gerencia de Investigación y Desarrollo? Bueno, la Gerencia de Investigación y Desarrollo siguió
subordinada al área de planta, del lugar del que nunca salió, y lo que en esa época, lo que estos desarrollos que mencioné, lleva a que se reincorpore la gerencia de proyectos, no dentro del área de I+D, sino al mismo nivel de I+D. Se reincorpora en el año 86 la gerencia de proyectos, que iba a estar abocada al cerramiento de las cubas y que se había eliminado en el año 83. Y respecto a la gerencia de I+D, quedó muy alejada de la investigación básica y se orientó fuertemente a asistir tanto al área de producción como al área de proyectos, asistir técnicamente y empezar un camino de vigilancia tecnológica. En el tercer periodo, caracterizado como integración y expansión en un contexto aperturista y desindustrializador, se da una profundización del modelo financiero y de ajuste estructural. En lo que respecta a la política macro, tenemos la ley de convertibilidad, la búsqueda de estabilización de precios, una apertura comercial importante. La política sectorial se da justamente un debilitamiento de núcleos que fueron estratégicos de la matriz productiva de Argentina, debido justamente a la sobrevaluación de la moneda local combinado con la comercial externa. Y se sigue dando un proceso de concentración de la actividad manufacturera en grandes empresas oligopólicas, con desindustrialización y reestructuración regresiva. Los sectores ganadores, alimentos, bebida y tabaco, insumos básicos, dentro del cual estaba incluido Aluar, complejo automotriz, sectores perdedores, pymes. La preocupación eje de Aluar en este periodo fue primero enfrentar una crisis local e internacional con reestructuración y ajuste, una crisis local, por lo que se venía mencionando sobre el decaimiento de la demanda local, pero internacional porque se da un exceso de productos de origen ruso, lo cual Aluar sufre también una caída del precio internacional, y entonces se encuentra con crisis internacional, crisis local, y tiene que enfrentarlo con ajuste. Pero pasado este periodo, a mitad de la década del 90, se proyecta hacia una ampliación de la capacidad productiva. Justamente este esquema lo que muestra es el proceso de integración y absorción el proceso de integración por absorción y fusión que tuvo el grupo Aluar. Ya había tenido una experiencia previa en el periodo anterior con la absorción de Kixa, que incorporó nuevos productos de perfil exportable, y durante los 90, luego de avanzar sobre las estrategias defensivas para hacer frente a la crisis y a llevar adelante un plan de reestructuración, avanza en esta estrategia ofensiva, en la cual estuvo fundamentalmente orientada al desarrollo de eslabones inexistentes que tenían en la cadena para poder ganar nuevos mercados internacionales con productos de mayor agregado y poder aumentar el control. Ya con esto Aluar tiene un fuerte control del mercado local. La gerencia de I+D dentro del área de planta es una gerencia que también sufrió el proceso de reestructuración y ajuste, y se eliminó en ese momento el Departamento de Investigación Ambiental. El último periodo es el de expansión de la empresa en un contexto de reindustrialización y concentración. El modelo de acumulación, Azpiazu y Shor, al modelo de acumulación imperante en el primer gobierno kirchnerista, lo caracterizan como de ruptura y continuidades, porque se da una ruptura con el modelo financiero que venía en las décadas anteriores, pero y se da ruptura también
porque a diferencia de las décadas anteriores, se registran condiciones macroeconómicas que son óptimas para el desarrollo de la industria. Pero dado la insuficiencia de respuesta de las políticas nacionales para aprovechar estas condiciones, ellos analizan que se podría haber dado una ruptura, pero se termina con una continuidad del modelo financiero y de ajuste estructural. La política macroeconómica, había un tipo de cambio elevado, con rentabilidad para los sectores con bienes transables, y una demanda interna en expansión. La política sectorial, regímenes de promoción para la exportación dirigido a los sectores beneficiados, que el mercado, había promoción para la exportación de sectores que ya venían siendo beneficiados, y que esto generó la profundización de la cúpula empresarial. Los sectores ganadores, agroindustria, automotriz, commodities, dentro de los commodities, aluminio primario. Sector perdedor, el entramado PYME. La preocupación de Aluar, el eje principal de sus decisiones estuvieron en torno a la ampliación de la capacidad productiva. En este periodo se da se ejecuta el último proyecto de ampliación de la planta y se focaliza fuertemente en la mejora de los parámetros de calidad exigidos en el mercado internacional. La gerencia de I+D sigue teniendo un rol de asistencia técnica a la gerencia de producción, y se da en este periodo la reincorporación de la jefatura de control ambiental, que se infiere que esta decisión venía de la mano con la necesidad de mejorar los estándares de calidad, de seguridad ocupacional y medio ambiente para poder cumplir con los parámetros del mercado internacional. ¿Qué reflexiones finales se pueden mencionar al respecto luego de este estudio? Que realmente se identifica una correlación de las conductas tecnoproductivas y de las estrategias organizacionales de la firma con los patrones de acumulación nacional y la política económica industrial de cada periodo. La política económica del periodo bajo estudio demuestra la instauración y consolidación de un único modelo de acumulación, que es el financiero y de ajuste estructural, y que siempre existieron medidas promocionales para los mismos sectores. Que Aluar es un caso representativo del grupo de firmas de élite con poder oligopólico beneficiadas por las políticas industriales, cuyo comportamiento tecnoproductivo fue diferente al resto del tejido industrial, y justamente estas políticas industriales son las que generaron la profundización de las diferencias estructurales entre los diferentes sectores manufactureros. Las decisiones del management de Aluar se sustentan en el aprovechamiento de beneficios promocionales orientados al grupo de industrias ganadoras, como la disparidad también aprovechó esta disparidad de poder concentrado para tomar algunas decisiones. El comportamiento tecnoproductivo de Aluar claramente evidencia la construcción de un stock de conocimientos especializados en la fabricación de aluminio primario, que antes de Aluar era inexistente en el país, y que hay una construcción de un sendero tecnológico propio de la empresa. Aluar resulta una experiencia válida para demostrar el poder transformador del Estado, capaz de generar actividades industriales sin tradición nacional, en este caso la actividad del aluminio, del sector de producción primaria del aluminio, y que a partir de esto es necesario repensar las medidas de promoción industrial implementadas en los últimos 45 años, y la ventaja de reorientar hacia sectores menos beneficiados, capaces de generar un entramado PYME, con actividades que no son de interés para los grupos económicos concentrados, insertándose en cadenas de valor locales y generando nuevos puestos de trabajo. Quizás también
la última pregunta que este párrafo arroja es si luego de 45 años de vigencia de este tipo de políticas y de consolidación de un grupo, de una cúpula económica nacional, ¿cuál sería el poder de definición de políticas del Estado orientado hacia sectores diferentes? Pero bueno, eso será caso de estudio de otra tesis. Gracias. Bueno, muchas gracias, Noelia. Felicitaciones por la presentación, estuvo muy bien. Gracias. Se nota todo el trabajo que tiene detrás, cómo manejás con soltura toda la información, ¿no? Hay mucha información detrás de esta tesis. Así que, bueno, felicitaciones. ¿Estabas nerviosa? Un poco, cuando arranqué, por los tiempos. No, bueno, fue media hora más o menos, ¿no? Bueno, lo practiqué en 20, pero salió media hora. Vamos a abrir a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. De cualquier tipo, porque están también los alumnos de la maestría. Bueno, Francisco. ¿Alguien más? Yo no le voy a hacer preguntas, pero la quiero felicitar también a Noelia por la presentación. Me gustó mucho, Noé. Gracias, gracias. Cristian. Bueno, Fran, si querés arrancar, yo voy anotando los demás. Dale, dale. Yo también, en realidad, casi que me anoto solo para felicitarte, ¿no? Me encantó escucharte, hace mucho que no te veo. Y la verdad que tremendo el trabajo, me encantó, me parece muy necesario y que hiciste un recorrido enorme y muy sólido. Yo, dos cuestiones por ahí, una más de curiosidad histórica y por ahí me parece me quedo rebotando allí. En el primer periodo que comentaste, que creo que iba del 74 al 78 o al 82, no me acuerdo, comentabas que el primer gerente como del sector I+D era un tal Barsaski, que yo al principio dije, epa, ¿será Oscar? Googleé rápido y creo que no, es otro. No sé si es familiar. Es el hermano, ahí va. Bien. Y ahí comentabas que, bueno, que él duró hasta el 76 y al parecer, por lo que comentabas vos, yo de esto no tengo ni idea, él tenía una cierta impronta que a partir del 76 se abandona, ¿no? Y que recién por ahí, por lo que te entendí, a partir del 82 se puede ver retornar una cierta impronta de desarrollo de tecnologías locales y demás. En ese sentido, a mí me surgía la duda de por qué caracterizar, esto también tiene que ver por ahí con las decisiones que tomaron cuando fueron elaborando la tesis, ¿no? Digo, si ahí no hubo un quiebre significativo en la historia de Aluar, digo, si hubiese seguido esa impronta más de desarrollo tecnológico local en un momento tan importante como es el momento de nacimiento, donde estaba surgiendo todo eso, si vos no sentís o no te parece que por ahí la historia hubiese sido distinta. Y en ese sentido, digo, pues también ahí el 76 coincide con la llegada del golpe y todos los cambios que vos describías y que sabemos que trajeron a la estructura económica del país. Eso por un lado, también preguntarte por la decisión de caracterizar todo ese periodo como una unidad. Y después, que algo comentabas, pero te quiero pinchar para que te extiendas un poco más sobre tu juicio respecto a la utilidad de estas políticas de incentivo para grandes grupos económicos, como comentabas,
tuvieron apoyo desde distintas perspectivas, incluso desde la generación eléctrica para abastecer a la fábrica y demás, y los distintos estímulos que vos comentabas, que te extienda sobre realmente si lo caracterizamos como un caso exitoso o no, digamos. Y bueno, en definitiva, en qué sentido es exitoso y en qué sentido no. Pero bueno, nada, simplemente felicitarte, me encantó escucharlo y ver el tremendo trabajo que hiciste. Y bueno, te mando un abrazo de paso a la distancia. Noelia, y me dice que si... ¿Cómo? Respondo ahora. Pregunta-respuesta, ¿no? No, una ronda de preguntas y después respondés todas juntas. Me dicen ahí que si dejas de compartir pantalla, por ahí mejora un poco la señal. En el mismo botoncito. Entonces ahora estaba anotado, Cristian, si se presentan cuando empiezan a hablar, porque muchos no los conocemos. Perfecto, yo soy Fernando Menchi, soy bueno también alumno de la especialización, de la maestría, perdón, y actualmente me desempeño como vicerrector de la Universidad Provincial del Chubut. Quería felicitar en primer lugar a la universidad por generar este espacio donde producir y compartir conocimiento, y particularmente a Noelia, ¿no? La verdad que la presentación habla de un profundo trabajo de investigación y sé del esfuerzo que le llevó transitar todo este camino. Yo voy a ser mucho más concreto que Francisco, no le voy a pedir otro plan de tesis, sino que me gustaría, Noelia, que nos compartas, si es posible, cuáles son las líneas de investigación que te parece que dejan abierto como camino los resultados a los que vos pudiste llegar, porque creo que, bueno, me imagino unas cuantas, ¿no? Pero me gustaría que nos cuentes vos cuáles son las que visualizás como más inmediatas y de qué forma se podía contemplar esto como para propiciar ese apoyo necesario que planteas para el sector PYME. Bueno, gracias, Fernando. Yo te dije Cristian. Sí, mi primer nombre es Cristian. Bueno, tengo anotada a Laura, entonces. Laura García Oviedo. Hola, Noelia, muy buena tu presentación, muy tranquila, me encantó que estabas muy, muy tranquila. Y te quería preguntar, yo voy a dar la próxima charla, en 3 semanas más o menos, y te quería preguntar cómo habías abordado, cómo habías elegido el abordaje de tu presentación, cuántos capítulos tiene tu tesis y en qué te enfocaste, porque así, desde lo que yo escuché y vi, me pareció como una síntesis de toda la tesis, pero quizás vos te enfocaste en un capítulo, no lo sé. Por eso te quería preguntar. Muchas gracias y muy buenas, felicitaciones. Gracias. Bueno, Laura, gracias. Y Martín Quiroga. Bueno, Noé, quería saludarte primero. La verdad que un gustazo escucharte. Muy, muy interesante la presentación que has hecho. Una sola pregunta te quiero hacer. Ahí en un momento mostrabas una red al inicio de actores, creo que el título era Red Socioeconómica, no recuerdo bien, lo que aparecía FAT Electrónica. Entonces te quería preguntar un poco cuál era la vinculación en los orígenes de Aluar. Vi que estaba Madanés ahí por medio, vi que estaba Barsaski compartido, que también me había surgido la misma duda que Fran, si se trataba de Oscar Barsaski o no, lo cual me generó ruido porque digo, como Oscar, comunista acérrimo, estaba creando una empresa, ¿no? Entonces, privada. Pero bueno, más allá de eso, quería ver cómo es el vínculo, o cómo es que se vincula Aluar en sus inicios con FATE y con FATE Electrónica en particular. Vi que también hay que había un vínculo mencionado con la noche de los bastones largos, que por ahí es interesante que amplíes un poquito. Bueno, hacemos una pregunta más y damos lugar a una ronda de respuestas. Si después alguien se quiere anotar, podemos hacer una segunda ronda de comentarios o preguntas. Soraya, tu turno. Soraya, ¿estás ahí? Ah. Estaba muteada. Bueno, yo también soy de las maestrandas que están tratando de reconectarse, ¿no? Te quería felicitar, Noel, la verdad muy claro, muy sólida tu presentación, me gustó mucho.
y para los que somos nacidos y criados en Puerto Madryn, hemos vivido en la transformación de Madryn también en función de Aluar, ¿no? Cómo afecta no solamente el territorio, sino todas las relaciones sociales, también de la ciudad y de la región. En ese aspecto, digamos, yo entiendo que vos te enfocaste más en la parte de la cadena productiva también y el entramado, Aluar con algunas empresas que trabajaron. O sea, en realidad te enfocaste en Aluar, pero eso también es parte, ¿no?, del trabajo. Vos, con todas las entrevistas que hiciste, y que sé que estuviste haciendo muchas entrevistas a la gente de Aluar, ¿cómo pudiste evaluar o analizar esto del impacto en las relaciones sociales, socioculturales, te diría, digamos, de Madryn, ¿no? Bien. Bueno, Noelia, no. A ver si, Francisco, decime si me falta algo de lo que vos me preguntaste. Primero, una de las dudas era si Barsavsky era Oscar Barsavsky, no, es el hermano, y después lo cuento un poquito mejor cuando le respondo a Martín, pero el alejamiento de Barsavsky en el año 76 tiene que ver en parte con la irrupción de la dictadura militar. Manuel Madanes era una persona con mucha capacidad, muy hábil, con mucha capacidad de lobby en las arenas políticas, y también entendió en ese momento que el recambio de Barsavsky por el ingeniero Vargaña, que tenía conversaciones con el sector militar, podía de alguna manera no complicar tanto la puesta en marcha de la empresa, que estamos hablando que era una empresa que había hecho la primer colada 2 años antes, con todo lo que venía por delante de ajuste de la planta. Eso fue uno de los motivos de alejamiento de Barsavsky, a pesar de que Vargaña no tenía la misma impronta que Barsavsky, muy lejos de eso. Quien en esa época traccionaba el desarrollo tecnológico y que entendía, en palabras de él, que desarrollar cosas generaba dinero, era el propio Manuel Madanes. Manuel Madanes era el dueño de FATE, y él, junto con Sadowski y Barsavsky, habían comenzado la primer diversificación de FATE, que fue FATE Electrónica. Y la segunda diversificación del grupo fue Aluar. FATE es parte del grupo Aluar. Esto, por supuesto, todo este contacto, Manuel Madanes era amigo de Sadowski, y luego de la noche de los bastones largos, queda disponible una importante cantidad de investigadores, muchos de ellos justamente por una estrategia de Sadowski junto con Rolando García, que ellos eran parte en la UBA del grupo de investigación del cálculo, que no me acuerdo todo el nombre, ¿no? Ellos implementan una estrategia de tratar de proteger los grupos de investigación. Entonces, se ve en esa época, a partir del 66, que se van a vivir afuera del país, pero siempre en países de Latinoamérica, porque lo que no quería Sadowski es que sus investigadores se maravillaran mucho con Europa o Estados Unidos y no volviesen. Entonces, lo que se exportaron fueron grupos de investigadores, grupos de estudio. Pensando que esto iba a pasar rápido, y en realidad pasaron los años, y lo que había iniciado en el 66 se profundiza en el 76, y entonces estos grupos de investigadores, algunos comienzan a volver,
y Sadowski, que había implementado otras líneas de trabajo, una revista, una consultora, recibía la compra de este servicio de parte de Manuel Madanes, que era su amigo, porque se hicieron amigos estudiando ingenierías. Ahí es donde Sadowski recomienda a Barsavsky empieza con FAT Electrónica, y luego se avisora esta posibilidad de la producción de aluminio primario en Argentina, y Barsavsky está encargado del diseño de la totalidad del proyecto. Dentro del grupo económico también estaba Helbart, y en estos contactos que yo mencionaba, o esta habilidad que tenía Manuel Madanes, en esta vinculación que tenía con Helbart, se logran algunos acuerdos con la cúpula, con la esfera política, como para acompañar el proyecto. Eso no quita que el proyecto no era de calidad. Y Barsavsky lo que propone en el año 72, inclusive tuve la posibilidad de poder investigar, llegó a un material sobre una presentación que él hace. Él lo que propone es, como el gobierno nacional pedía empresas con experiencia en la producción de aluminio, no había en Argentina, y el poner en marcha, desarrollar una cuba, y hasta que se pone en marcha, y probar que esa tecnología anda, llevaba más de 4 o 5 años. Entonces, Barsavsky lo que propone, y con eso gana el contrato con el gobierno nacional, es importar una tecnología que, como dijo uno de los ex investigadores de Aluar, era como un esquema de la tecnología, con la promesa de realizar desarrollos locales para completar esa tecnología y llevarla a una tecnología cercana a la frontera internacional, a lo que tenían las grandes empresas productoras de aluminio. En realidad, por ahí no fui clara cuando hice la exposición, pero todo el proceso de desarrollo continúa. No es que se da un quiebre en el 76 y se deja de desarrollar tecnología, porque el que estaba convencido que había que desarrollar localmente cosas y tecnología era el dueño. Lo que cambia en el año 76 es que desaparece la investigación básica, investigación sobre materiales ferrosos, había mucha investigación básica, y se orienta más a investigación aplicada para poder trabajar en lo que es innovaciones incrementales, y fuertemente también en formar gente, muchos ingenieros, no tanto doctores, empiezan a aparecer más figuras de ingenieros, para poder trabajar en algo que Aluar desarrolló. Por eso digo yo que Aluar tiene su propio sendero tecnológico, porque tomando los paradigmas tecnológicos de Dossi, se puede ver que hay una trayectoria tecnológica en donde frente a un problema se buscaban posibles soluciones. Pero esa solución era la base para donde se generaba un nuevo problema. Entonces, a partir del cual se generaban nuevas soluciones. Y eso va construyendo un sendero, y se ven que los distintos pares, problema-solución, se van concatenando. Así que del 74 a los 90, la empresa desarrolló tecnología, innovaciones incrementales, herramientas de Cuba, compró tecnología también, pero bueno, se compraba tecnología y las adaptaciones locales eran más que importantes, y por eso las palabras de Menegós, que fue el gerente de proyecto, dice: más allá de ser innovaciones sencillas, realmente fueron innovaciones donde hubo que poner al máximo la capacidad de creatividad
y los conocimientos que se habían desarrollado previamente. Cabe aclarar que Aluar tuvo la posibilidad de tener un área de investigación y desarrollo con tantos doctores, porque había capacidades instaladas vinculadas a la metalurgia, a la química, bueno, son áreas de conocimiento que se aplican en el proceso electroquímico de Aluar. Entonces, Aluar echa mano a eso y los especializa en lo que es la producción de aluminio primario. No sé si respondí las preguntas. Ah, la opinión. Si yo creo que si después del 76 hubiese cambiado esta trayectoria, por este cambio de Varsavsky, yo creo que simplificar lo que pasó en el contexto nacional. Yo le doy más responsabilidades a las políticas nacionales, que fueron las responsables de la instauración, y no sé si es posible volver hacia atrás, de un modelo financiero en donde se pasa de que el elemento ordenador de la economía o de la industria era la producción, se pasa a partir del 76 a la especulación financiera. Y a partir de ahí se profundiza, y hoy hay una cúpula económica, una élite industrial que tiene poder de veto real, y por eso decía, no sé si es posible revertir eso. De cualquier manera, Aluar fue un ejemplo claro de que cuando existen capacidades, que son a las que le echó mano, capacidades científicas, que eran locales, no importó gente, la gente era de Argentina. Cuando hay cabeza y conocimientos, se pueden generar más cosas que si no lo hay, ¿no? Eso está claro. ¿Qué líneas de investigación quedan abiertas? Bueno, ahora hay a ver, esto que yo decía de las políticas industriales, de promoción industrial, es toda una línea de investigación. Hasta acá lo que yo hice fue ver distintos aportes teóricos y aplicarlo a un caso en particular. Yo creo que esto justamente de cuáles son las políticas que tendrían que darse para justamente consolidar un entramado PYME en sectores de la producción que no sean los que de los cuales se ocupan los sectores oligopólicos, y que de alguna manera son capaces de cubrir nichos en los complejos productivos locales que perfectamente podrían subsistir pymes, podrían generar trabajo, podrían agregar productos, desarrollar productos de alto valor agregado, y no se estarían tocando intereses de la élite industrial argentina. Me preguntaron sobre la elección del tema y la cantidad de capítulos. Cantidad de capítulos, tiene 7 capítulos la tesis, y desarrollé la tesis completa. Fue difícil porque, bueno, me enfoqué, quizás el formato, la estructura de la tesis me permitió, ustedes habrán visto que cada uno de los periodos estudiados tienen la misma estructura, que van de lo general a lo particular, y termina en las decisiones de Aluar, específicamente analizándose las tecnológicas. Entonces, pude de esa manera presentar la totalidad de la tesis. Pero bueno, para mí quedaron un montón de cosas en el tintero que me parecían importantes comentarlas y no lo pude hacer. Una de ellas es lo que me preguntó Martín, que es la red tecnoeconómica, la vinculación de FATE con FATE electrónica. Creo que eso lo respondí. Y también que la red de actores claves tenía que ver con esto, ¿no? Actores muy importantes del sector científico
actores importantes del sector político como Helbar, que tenía mucha llegada a Perón, y bueno, la habilidad de Madanes para meter todo ese combo dentro de la empresa. Para mí, la historia de Aluar es maravillosa. Uno, a medida que iba avanzando en la investigación, iba encontrando cosas que me parecían increíbles de una empresa que está acá nomás cerca de mi casa y que muchos de los que vivimos en Puerto Madryn no la conocemos. También se da una red tecnoeconómica, no solamente una red de actores claves, sino una red tecnoeconómica donde aparecen un montón de proveedores y clientes que filtran conocimiento hacia el interior de la empresa. Proveedores de insumos que van trabajando con la empresa y muchos de estos proveedores internacionales y clientes sobre todo los internacionales, porque a partir del 76, a los 2 años de puesta en marcha de la planta, la empresa tiene que atender el mercado internacional, porque tenía una capacidad productiva, si bien hasta el 78 no pudo poner en marcha más que el 40% de la planta por la falta de energía, de cualquier manera, la industria local estaba tan caída que no había posibilidad de colocar estos productos. Con una tecnología que no estaba cercana a la frontera de producción y se encuentra, con una tecnología que no estaba cercana a la frontera tecnológica internacional. Y entonces la empresa se encuentra en esos primeros años con 2 frentes abiertos. Tener que exportar un producto y a la vez hacia adentro de la empresa tener que cerrar el gap tecnológico que tenía, que era grave, porque las fotos que yo mostré, ese era el ambiente de trabajo, no había contención de humos. Está bien, las exigencias ambientales no eran las mismas que ahora, pero ya en la época en que la empresa pone en marcha, el proyecto se empieza a diseñar en el 60, en el 66. En esa época el control de humos, los sistemas secos de control de humo no era lo más utilizado, eran empresas muy, muy de punta las que podían acceder a esa tecnología, pero 10 años después sí era una tecnología más madura. Entonces, al gobierno le quedó otra que implementarlo. Y bueno, estas redes de investigadores, el contacto con el INIFTA, con distintos grupos de CONICET, fueron fundamentales. Por supuesto de la UBA. Y la última pregunta que me hizo Soraya, ¿qué impacto tuvo en la región? Bueno, Aluar atravesó Puerto Madryn. Quizás esa es una línea de investigación que preguntaba Fernando, porque yo tuve que elegir en dónde me iba a enfocar, porque si uno estudia Aluar desde lo que generó en los distintos anillos de servicios y proveedores locales y regionales, que fue todo un conocimiento, se da específicamente muy profundamente en la década de los 90, donde se ve claramente que Aluar empieza a trabajar con sus proveedores locales para también que ellos certifiquen las distintas ISO de calidad, de medio ambiente, de seguridad, porque eran servicios que recibía localmente, que no tenían calidad y que impactaba en la calidad del producto de Aluar. Entonces Aluar, que quería ganar mercado internacional en los 90, no podía permitirse eso. Eso ha generado mucho impacto. Hoy yo diría que los proveedores más sostenibles que tenemos, la industria metalmecánica de Puerto Madryn, es producto de la existencia de Aluar, fundamentalmente. Otra línea de investigación es
si Aluar fue para ellos el piso y el techo, ¿no? Porque para algunas empresas aproximadamente el 60%, 90% de la facturación es Aluar. Entonces, es un lugar de confort que lleva a que la industria local no se modernice más allá de lo que exige Aluar, y si las decisiones de Aluar, hoy la empresa está más abocada a una nueva unidad de negocio, que es la generación eléctrica, pero a partir del parque, los aerogeneradores, que a partir de la ley de Macri, de hace 4 años, los grandes consumidores deben generar su propia energía. Aluar pone en marcha el parque eólico y surge así de esa manera una nueva unidad de negocio Aluar, que es interesante. Y bueno, y luego el impacto en la región y la social fue clave, ¿no? Las carreras, en esa época ya existía la UTN, perdón, en esa época ya existía el CENPAT, pero luego surge en la ciudad nuevas universidades y mucha gente, bueno, la ciudad creció muchísimo, pasó de tener 5.000 habitantes a, no sé, 5.000 habitantes cuando estuvo Aluar, hasta, bueno, hoy, 40 años después, somos más de 120. Es decir, la ciudad creció en solo 40 años de una manera importante. Bueno, ahí te dejaron unas preguntas en el chat, no sé si las viste. No. Santiago Cadrián dice si el rol geopolítico o el rol estratégico militar sigue vigente y el estratégico industrial al tener el recurso a nivel nacional. Y la segunda pregunta es una reflexión sobre la frase más ingenieros, no tantos doctores, porque dice tiene un sentido endógeno en la fábrica y otro en el sistema científico. Claro. A ver, el rol del sector militar en la empresa no, desapareció cuando volvimos a la democracia. No más, fueron esos años de génesis. ¿Qué otra cosa era? Más ingenieros, menos doctores. La frase tiene que ver con hasta dentro de la empresa. Que no tenga... no tiene ninguna connotación con respecto al sector científico. La frase tiene que ver con cómo la orientación de la empresa pasó a tener un peso inusual, la investigación básica. De nuevo, estamos hablando en una época donde tampoco se conocían. Algo importante, Aluar importa el insumo básico, que es la alúmina. No hay alúmina en Argentina. Importa el insumo básico, hace el proceso de electrólisis y exporta los lingotes de aluminio. Y entonces, cuando se inicia de esa manera, en los estudios que había hecho Cope de Smel, marcaban distintas áreas en Argentina en donde se podría llegar a encontrar estos materiales que podrían sustituir la alúmina que se importa. Entonces, un área muy importante de investigación básica era justamente la investigación de estos materiales. Después, la empresa se va concentrando más en los ajustes de proceso que tenía que llevar adelante de una manera muy veloz, porque tenía que exportar y tenía que cumplir con parámetros internacionales. Entonces, se enfoca más en trabajar con ingenieros, en lo que son innovaciones incrementales y ajustes complementarios, no en I+D, no hace I+D, sino lleva adelante actividades de innovación y
bueno, y desarrollos aplicados, sería, ¿no? No sé si había algo más Sí, en esa pregunta. hay una más de Gabriel Pagnosini, a la que me sumo yo. Gabriel pregunta un poco sobre la metodología de investigación elegida, pero también, y esto es la parte que me sumo yo, ¿qué aspectos tanto de tu formación previa a la maestría como de la maestría te ayudaron más a la realización de la tesis y qué te pareció lo más complejo a vos personalmente de desarrollar? De la tesis, Sí. bien. La primera parte era qué conocimientos previos, lo metodológico. Sí. La realidad es que no hay mucha información de Aluar. Yo, para acceder a los balances más viejos de Aluar, tuve que ir a la biblioteca del Ministerio de Economía de la Nación, porque hay publicados ahora, pero los más viejos, que las memorias son las que hablaban bastante, de alguna manera, lo que mencionaba, fuertemente lo que pude inferir en cada uno de los periodos lo pude hacer desde las memorias de los balances. Y de cabecera, el libro de Marcelo Ruggier, que habla de Aluar, que es el único libro, en realidad hay dos libros que hablan de Aluar. Uno, el de Marcelo Ruggier, del año 2011, que se enfoca más en la intervención del Estado, de un Estado emprendedor, y cómo las políticas públicas promovieron una actividad que no existía. Pero por supuesto, en este recorrido, Marcelo Ruggier menciona de los distintos entretelones familiares, del management, que algo menciono en la tesis. Y después el otro libro también es el de Solari Irigoyen, que es era un diputado radical de Chubut, que hizo denuncias respecto a cómo la empresa fue beneficiada por el gobierno nacional, pero bueno, en estas denuncias que hace Solari Irigoyen, hace un recorrido de la documentación de los decretos, de las leyes, de ordenanzas municipales, que me permitieron luego poder estudiar esa documentación para poder extraer algunas otras cuestiones, alguna otra información más en detalle. Después de eso, existen algunas publicaciones que datan de la época de cuando investigación y desarrollo de los 90, 80 y pico, 90, hay algunas publicaciones en algunas revistas especializadas de Aluar, de ingenieros de Aluar, del área de investigación y desarrollo, que también me resultaron útiles, pero no mucho más, no hay mucho más de Aluar. Entonces yo trabajé mucho con las entrevistas. Lo que más me costó fue llenar agujeros. Me pasó, por ejemplo, con un desarrollo que todos los que pasaron por Aluar te hablan, que es el anillo electromagnético, que es un desarrollo Aluar, que es un acople que va alrededor de la cuba, los líquidos, dentro de la cuba hay movimiento de líquidos, y hay los que entienden de química lo van a entender mejor, pero el movimiento de la energía dentro de la cuba genera movimiento de los líquidos, el aluminio está líquido. Este movimiento de los líquidos a veces generaba un desbalance, una fuerza centrífuga, y entonces el anillo electromagnético lo que hace es compensar esos movimientos. Eso fue un desarrollo que hizo Aluar. Ahora, me contaban cómo fue el desarrollo, quiénes estuvieron participando, muchos compañeros de la Universidad de UTN, profesores, colegas míos, vivieron la experiencia, pero no me sabían decir por qué el anillo electromagnético se compró llave en mano.
El que se instaló no fue el que se desarrolló en Aluar. Entonces, agujeros como eso, todo el tiempo aparecían y no existía una explicación, no había una explicación concreta, hasta que la última entrevista, esto es la ley de Murphy, la última entrevista fue la del ingeniero Menegós, un señor muy, muy mayor, que fue el gerente de proyecto en la época del cerramiento de las cubas. El ingeniero Menegós venía teniendo contactos con Aluar, porque en la época en que no estaba terminada la represa, los equipos que generaban energía eran equipos Fiat, ya trabajaba en la Fiat. Entonces finalmente lo contratan en Aluar, queda a cargo del área de generación, y cuando aparece la posibilidad del proyecto de cerramiento de Cuba, él viaja a Alemania para formarse con otros ingenieros, y es el que lidera este proyecto. La decisión fue por una cuestión de costos, básicamente, pero nadie me sabía decir por qué se había comprado llave en mano. Y esta aplicación del anillo fue en el año 86, y ya había una tendencia a no desarrollar tanto tecnología dentro de Aluar, pero bueno, se seguía probando, y cuando yo le pregunté a él si estas experiencias eran importantes, él me dijo que sí, porque más allá de que se comprase la tecnología llave en mano, los ingenieros que estaban dentro de Aluar tenían un conocimiento acabado de cómo funcionaba el sistema. Entonces, se había ganado mucho en lo que era la formación de recursos humanos intentando este desarrollo. Y los conocimientos previos, a ver, primero de base soy licenciada en administración de empresas. Por eso mi decisión del tema, a mí me gustan las empresas como objeto de estudio, no para trabajar dentro de ellas. Por eso trabajo en el ámbito público. Pero me gusta ver los recorridos que tienen las empresas. Y una de mis materias electivas fue un seminario que hice con Martín Shore, en donde tuve mi primer acercamiento a lo que son los aportes teóricos de modelo de acumulación, y fue lo que me permitió estructurar la tesis, porque yo ya sabía que iba a trabajar en lo que era economía de la innovación. Ya me interesaba mucho poder analizar cuáles eran los procesos de aprendizaje, acumulación de conocimiento dentro de la empresa, que esos aportes me lo dio la materia economía de la innovación. Y me interesó mucho también el seminario de Kosakov, que también al cual recurrí mucho como bibliografía de consulta, de innovación en la industria. Creo que se llamaba así el seminario. Y estaba con esos dos seminarios para poder abordar la trayectoria tecnológica del Aluar, pero me faltaba algo, y cuando hice el seminario de modelos de acumulación, lo cerré. Entonces, el modelo de acumulación como para entender el paraguas más grande, y después la micro-macro y economía de la innovación, con todos los aportes hacia la economía de la innovación para específicamente estudiar las decisiones tecnológicas. No sé si contesté, no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Contesté la pregunta? Sí, entiendo que sí. Bueno. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Si no, ya iríamos cerrando. Ya llevamos casi 1 hora y media de seminario. Muy bueno. Un montón de preguntas. Sí, largo. Sí. Solo antes de que se vayan, invitarlos entonces el viernes que viene, que vamos a volver a la presentación de los capítulos del libro. Vamos a presentar 2 capítulos, uno de Manuel Lugones y Nevia Vera, sobre los programas nucleoeléctricos de la Argentina y Brasil y México, un estudio comparativo de diferentes estrategias de desarrollo tecnológico, y voy a presentar un trabajo yo,
sobre el uso de tecnologías intensivas, pero desde una perspectiva crítica como condicionante para la resolución de problemas. Así que queda la invitación hecha y después les voy a mandar los datos por correo como siempre. Así que bueno, nos vemos con los de la maestría esta tarde y los demás el viernes que viene. Y les presto a la sala a Andrés y a Noelia para que se queden conversando. Dale. Bueno, gracias por el espacio, la verdad que me sirvió mucho. Gracias a vos y felicitaciones. Estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias. Un comentario, pero no era, que ya lo hice, cuando en las presentaciones online, virtuales, en los PowerPoint, es mejor no poner a las animaciones. ¿Viste? Porque cuando pasan las transiciones es una pavada, pero a veces se traba la pantalla o queda medio corrido. Bueno, es bueno saberlo para la defensa. Claro. Bueno, gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Luciano, deja de grabar. Sí, que no se escuche. Sí, es verdad.